Tenemos inquietudes. El pasado viernes se cumplieron 4 años de que Enrique Peña Nieto se sentó en la célebre silla presidencial, y el pasado domingo 102 años en que en esta misma silla se sentó Francisco Villa, claro, con la diferencia de que Francisco Villa no lo hizo con el ánimo de quedarse en el poder. Pero ahora lo interesante es quién va a ocupar esa famosa silla, que por cierto mandó a hacer Porfirio Díaz, pero que ha sido célebre con los gobernadores posteriores a la Revolución Mexicana, desde Madero hasta Enrique Peña Nieto. ¿Quién será el que se siente el 1 de diciembre del 2018? El presidente Peña Nieto seguramente añorará aquella época en la que él podía nombrar libremente a su sucesor. Simplemente ahora pues lo más es que podrá ser el fiel de la balanza para designar al candidato del PRI, pero no necesariamente en esta ocasión el candidato del PRI obtendrá la silla presidencial. Con lo cual el presidente Peña tiene que optar entre poner todos los huevos en una canasta, esto es, hacer todo lo posible porque el candidato del PRI que él seleccione sea el que gane y oponerse a los otros, o bien utilizar el famoso plan B, que es el de llegar a un pacto con el Partido de Acción Nacional, con el propósito de que el PAN regrese a Los Pinos, pero que él quede suficientemente blindado, entre otras cosas, si el PAN le deja designar libremente a quien será el nuevo gobernador del Banco de México, a quien será el fiscal general, a quien será el fiscal anticorrupción, y sobre todo si el PAN decide no aliarse con el PRD, y con esto asegurar el triunfo del PRI en el Estado de México. La verdad es de que estas, que son especulaciones, pues tienen una base, y esta es que el presidente Peña se enfrenta a una situación en la que su faja popularidad está afectando a su partido, a grado tal que las encuestas demuestran en este momento que ya sea Margarita Zavala o Andrés Manuel López Obrador ganarían a cualquiera que fuera el candidato del PRI. Y esto pues particularmente aterra si se trata de que el que pudiera ganar es López Obrador. Por eso se especula esa posible alianza para que sea el PAN o el PRI, pero no López Obrador. Y algo que se ve particularmente grave es que con la llegada de Trump, pues inevitablemente le irá mucho peor a México, y con ello pues también le irá peor al PRI, porque los efectos electorales de eventuales fenómenos económicos que vamos a vivir pues van a dañar esta imagen. Y más que en estos momentos pues todavía estamos con los efectos de la salida de los personajes claves hasta hace poco de la política económica, del señor Videgaray, y pues aunque todavía se va hasta el próximo 2017, pues la ya anunciada del señor Kamsten. Cuando pues en este momento hay incertidumbre, hay volatilidad, hay malos pronósticos de crecimiento económico, estamos viviendo el grave problema del encarecimiento del dólar con respecto al peso, y pues vivimos los más de los mexicanos una situación en la que vemos que nuestro aguinaldo no nos va a alcanzar ni siquiera para pagar deudas. Pero por el contrario vemos que cada vez crecen los escándalos en torno a los gobernadores corruptos, pero que curiosamente de todos ellos solamente uno, el panista Padres, es el que está en la cárcel, y Duarte, bueno, se da el lujo hasta de aparecer en Facebook, pero no se le logra detener, y al otro Duarte y a Borges y etcétera, etcétera, pues siguen gozando de una libertad.
Y otra cosa que desde luego está ofendiendo a los más de los mexicanos en esta época final del año, es que mientras que vemos que ahora pues se dice que pues pórtate como quieras porque de todos modos no te va a traer nada porque Santa Claus no tiene dinero, pues que a los que sí van a tener dinero son, por ejemplo, los diputados, que se les va a dar más de $500,000 a cada uno y a otros funcionarios públicos igual, lo que desde luego provoca irritación. Y todo esto desde luego tiene que afectar necesariamente la votación a favor de el PRI. Pero particularmente lo importante será la actitud que tome el gobierno federal ante el gobierno de Trump. ¿Qué actitud puede ser esta? Primero, una actitud a la Francisco Villa, esto es, una actitud de peleonera, una actitud agresiva como la que Villa demostró cuando tomó Columbus, cuando se burló de la expedición del general Pershing, uno de los grandes héroes de la Primera Guerra Mundial, pero que nunca pudo capturar a Francisco Villa. O bien, por el contrario, la actitud sumisa que demostró Álvaro Obregón como presidente, que en los llamados tratados o acuerdos de Bucareli, pues en lo oscurito pactó con los norteamericanos todo lo que los norteamericanos quisieron. Esto es, cedió absolutamente en todo, simplemente a cambio del reconocimiento. Yo creo que ninguna de esas dos posiciones, ni la peleonera, ni la de hincarse en lo oscuro, son las convenientes. Lo que se necesita es, uno, que haya negociaciones firmes, dignas, pero con transparencias abiertas, en donde se aproveche el derecho internacional y donde se busque una libre competencia, pero una libre competencia basada en reglas justas, porque eso es de lo que se trata con el Tratado de Libre Comercio. No implica que un país sea socio de otro, eso es un error. El libre comercio implica que hay comercio libre, esto es, comercio sin trampas. Y por ejemplo, lo que está proponiendo Trump, de que a las empresas que se vengan a invertir a México se les va a cobrar un 35% de impuestos, pues esto es una manera de proteccionismo que afecta precisamente el libre comercio. La verdad es de que nos ha sido muy costoso mantener al PRI en Los Pinos. Fue muy costoso, sobre todo la guerra de Calderón que originó el regreso del PRI a Los Pinos. Y esperemos que no se requiera una grave crisis económica para que nuevamente el PRI salga de Los Pinos. Que se actúe adecuadamente para que finalmente quien ocupe la silla presidencial en 2018, sabemos que no será el que quieran los mexicanos, porque la verdad será solamente elegir de entre los que los partidos políticos nos pongan como candidatos, pero por lo menos podré elegir a un mejor y no solo al menos malo, como sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchas gracias.